Muy bien, pues sin más. Al lío. Al Venga. lío. Bueno, buenas tardes. Ya me ha presentado Joseba y a la mitad nos conocemos, ¿no? Vale. Y la otra mitad, pues no, pero trabajo en urgencias del Hospital San Pedro y nada, no sé si conocéis, aunque ahí pone que es manejo del TCE leve moderado, o bueno, a mí me ha gustado más titularlo así, que me parece más representativo de lo que es la exposición, que simplemente es que hay unos marcadores biológicos, que es como una novedad, lleva 1 o 2 años, aún no disponibles en nuestro hospital, pero yo creo que pronto estarán, y que en caso de lesión cerebral aguda, de que haya alguna patología intracraneal asociada a un TCE, pues podemos detectarlos en sangre y nos ayudan para el manejo del traumatismo craneoencefálico leve. Por eso, obvio lo del moderado, aunque lo pusiera en el programa. Bueno, vamos allá. Bueno, por seguir un índice, y bueno, primero dar las gracias a SEMES por confiar en mí para esta charla y al Colegio de Médicos por albergarlo, ¿no? He creado un índice. Las fotos que veis son todas de Santander, que es donde nací yo, donde crecí, donde estudié medicina y que me gusta, bueno, pues me gusta sacarlo y porque lo he hecho en falta. Y nada, he creado un índice. Primero, hablar un poco de por qué escogí este tema para presentarlo en el servicio y a la vez aquí, qué son los biomarcadores y cuáles son, cómo se utilizan y por qué cambian el manejo del traumatismo craneoencefálico leve. Vale. Respecto a la relevancia del tema, bueno, es una patología de elevada incidencia que vemos frecuentemente. Como pone aquí, pues 224 casos por 100.000 habitantes. En una comunidad como la nuestra, que atiende bueno, pues hay unos 250.000 habitantes, aunque tengamos 2 hospitales, 2 servicios de urgencias, más atención primaria 061, eh, había creado esto siguiente, que ahora lo explico. Aunque no están disponibles los biomarcadores, sí que, debo decir, y es por lo que está esta diapositiva, tenemos registrados ya 71 pacientes aquí en Logroño. Gracias a que el laboratorio que comercializa el test nos ha cedido un kit de reactivos que son unas 200 pruebas, un poco menos porque se pierden varias en el calibrado, ¿vale? Entonces, a día de hoy, que empezamos a recoger pacientes a finales de enero y hasta el 7 del 4, que es cuando, bueno, tengo datos, aunque se siguen recopilando, tenemos 71 pacientes. Podemos estimar que seguro que serán más, pero podemos atender 370 pacientes al año e insisto que serán más. Con lo cual, ya sabemos que trabajando en urgencias, 1 o 2 solemos ver en cada turno. Con lo cual es una patología frecuente. En cuanto al traumatismo craneoencefálico moderado y grave, según escala de coma de Glasgow, queda claro que hay que pedirles un escáner, pero no es así en los que tienen o los que clasificamos como leve. En estos no existe un acuerdo sobre a cuáles de estos pacientes debemos realizarles un escáner, a pesar de que hay un montón de protocolos, de escalas. A pesar de eso, seguimos sin saber al 100% a cuáles sí y a cuáles no. Porque realmente se encuentra patología en muy pocos. Como pone ahí, solo en un 7, un 10% van a presentar lesión intracraneal. Eh, menos, o sea, sí, menos de un 1% va a requerir cirugía y la mortalidad es muy excepcional. Con lo cual, por resumirlo y decirlo de esta manera, hacemos escáner a todos y casi ninguno tiene nada. Y los que tienen una patología bastante leve, ¿no? Bueno, como pongo aquí, por ejemplo, ya solo la definición de qué es un traumatismo craneoencefálico leve ya era motivo de, bueno, de disputa y de jaleo, porque violábamos en el 2004 que había hasta más de 20 definiciones. Entonces recomendó unificar los criterios. Cuando nos enfrentamos a un paciente que viene por un traumatismo craneoencefálico leve, bueno, como vemos aquí, podemos dividirlo según la imagen estructural del cerebro, pero cuando el paciente llega, raro es que ya tenga un escáner realizado, salvo que venga derivado de otro servicio. La pérdida de conciencia sí que podemos, la duración, valorarla, tiene que ser menor de 30 minutos, pero el estado mental, la duración de él y la duración de la amnesia, teniendo en cuenta que hasta 24 horas se puede estar dentro del traumatismo craneoencefálico leve, pues eso no podemos. Pero lo más habitual, y como solemos expresarlo, aunque no es lo único, es mediante la puntuación del Glasgow, que yo creo que es lo más frecuente e incluso
es lo que en los documentos y en las publicaciones suelen poner, y sería entre 13 y 15. Con lo cual, cuando valoramos al paciente, yo creo que son estos dos los que podemos valorar más fácil por la anamnesis o los testigos que nos cuentan cuánto ha durado la pérdida de conciencia después del traumatismo y porque nosotros al explorarle le podemos calcular el Glasgow, ¿no? En los otros dos sabemos que hay que hacer un escáner, pero en este grupo no queda claro, como ya he ido diciendo, ¿no? Entonces, a pesar de estas dos frases, me pareció interesante porque cuando estaba revisando pues, todo lo que había al respecto, me llamó mucho la atención esto, que leo la primera. A pesar de lo frecuente de la patología, existen multitud de protocolos diagnósticos y de actuación. Y la de abajo dice que actualmente no se dispone de unas normas universalmente aceptadas y el uso de protocolos a nivel español es centro dependiente sin un consenso o protocolo común. Vienen a decir más o menos lo mismo, ¿no? Pero lo que más vienen de distintas publicaciones, pero lo que más me llamó la atención es la diferencia entre una y otra. Son 17 años. La primera, que cuenta además con uno de los autores, que es un compañero mío, el doctor Julián, es del 2007, y la otra es el resumen que se publicó en el 2024 del documento de consenso que ha elaborado SEMES y que fue como, bueno, es la base de esta charla, ¿vale? O sea que más de 17 años dando vueltas a lo mismo, que es que no nos queda claro a qué pacientes con un traumatismo craneoencefálico leve debemos hacerle un escáner. Y esto, que es como no hacer una diapositiva, pero no es para que lo leáis, sino simplemente poner un ejemplo de que hay multitud de escalas, multitud de estadiajes, multitud de protocolos para la valoración del traumatismo y para el protocolo de actuación, ¿vale? Por lo cual, lo dicho, no queda muy claro. Esta sí me parece más interesante, que es un estudio en el que a médicos de distintos países, de Francia, de España, de Portugal y de Grecia, se les consulta por factores de riesgo asociados al traumatismo y si ellos pedirían un escáner o no. Hay muchos, bueno, suelen ser los habituales, la edad mayor de 60 años, si ha perdido la conciencia o no, si hay signos de que tiene una fractura craneal, que están anticoagulados, que están antiagregados. Voy a destacar dos. Así como cuando el paciente lo que tiene es, o detectamos que tiene un déficit neurológico, parece que, si veis abajo, los colores crema es que o no lo piden, que nunca pedirían un escáner, o que solo si hay otro factor de riesgo asociado, ¿no? Mientras que en los colores verdes es que sí, que te inclinas a pedirlo. Cuando hay un déficit neurológico, parece claro que casi todos, salvo algún estoico griego que dice que no, pues no pediría el escáner, ¿no? Pero en algo como la edad hay estas diferencias. En Francia, más bien se inclinan a que no, sin embargo los portugueses sí que les parece relevante y por encima de 60 años, sin otros factores de riesgo, ya le pedirían un escáner. O sea que existen estas discrepancias y como veía en la anterior, existen otras preguntas, otros factores que pasa igual. Entonces, para saber si nuestro paciente con un traumatismo craneoencefálico leve realmente necesita un escáner, pues para eso han venido un poquitito o están disponibles ahora los biomarcadores. Porque todo esto ha conllevado que los pacientes reciben, bueno, se hacen muchos escáneres para luego no encontrar nada, como hemos dicho. Vale. También es relevante porque ya en el año pasado hay un documento de consenso a nivel europeo en el que aparecen por primera vez los biomarcadores, están incluidos. Este es el algoritmo que proponen ellos. Bueno, pues a un paciente con traumatismo craneoencefálico leve después de la exploración, ABCD, la historia. Si el escáner está recomendado, ahora aquí hablan de los biomarcadores. Y a la izquierda dice que es opcional si están disponibles, porque no todos los hospitales ni todos los países los tienen, ¿no? Pero te dicen que en caso de que estén disponibles, si los haces y no están elevados, alta del paciente, que es una de las novedades del manejo de los pacientes con este tipo de, bueno, de moléculas de análisis, ¿no? Sin embargo, pues si están elevados, hay que hacer un escáner. Por ir adelantando alguna idea. Vale. Y el grueso de la charla, pues, que yo básicamente descubrí esto gracias a este consenso que está realizado por SEMES y otras sociedades de radiología, de neurocirugía, de medicina de laboratorio y la Asociación de, siempre se me olvida, Española de Médicos de Equipos de Fútbol, y que también cuenta con un colaborador dentro del grupo de trabajo, que es un médico del 061, el doctor Rosell,
bueno, lo que incluyen son los biomarcadores, ¿no? Pero es que también ha habido apareciendo en los últimos congresos de SEMES, va a aparecer también hay ponencias en el que va a haber este año de congreso de SEMES, o sea que es algo que creo que debemos conocer y que tarde o temprano se implantará y tendremos que funcionar con ellos, ¿no? Y esto es, pues, es un poco lo mismo. Este de abajo, luego hablaré un poquitito más de él. Y respecto a nuestro hospital, pues de momento no están disponibles, pero como ya os he dicho, sí que está gracias a la cesión del laboratorio que nos ha dado y estamos recogiendo casos. Eh, os recuerdo, os recuerdo que Paula y Diana, que si veis un TC, el segundo tubo, porque está cayendo un poquitito, se olvida la gente ya de pedirlo, y cuanto antes recopilemos todos los datos, antes podremos presentarlos y creo que antes adquirirán desde Rioja Salud el test. Entonces, bueno, los biomarcadores, ¿qué son y cuáles son? Pues evidentemente son proteínas que están en el sistema nervioso y que ante un daño vamos a poder detectarlos en sangre periférica, ¿no? Vale, los dos, hay más, pero los dos de los que voy a hablar son estos dos, porque son los que conforman el test rápido que hay disponible en España, ¿vale? Que son UCH-L1, que es el acrónimo de lo que pone ahí, ubiquitina, carboxiterminal, hidroxilasa L1, y GFAP, que es la proteína ácida fibrilar glial, ¿vale? Hay más, se diferencian según su origen, bien neuronal, bien glial, bien axonal, según su momento de liberación, según si están en otros tejidos en el cuerpo, y aquí pues hablo un poquitito de sus características más importantes. Lo que le tenemos que pedir a un marcador es que se libere rápido, que sea muy específico del tejido cerebral, si no, no nos servirá y que podamos detectarlo, por supuesto, en sangre periférica. El primero, UCHL1, bueno, pues una de las proteínas más abundantes del cerebro, es de origen neuronal, como ya he dicho, y es una enzima que se encarga de la degradación de proteínas. Como implicaciones, el traumatismo, que es lo que estamos hablando, y enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, Alzheimer, alguna demencia y la esclerosis lateral amiotrófica, para diagnóstico y para seguimiento evolutivo. La otra es GFAP, que está en la glía, en los astrocitos, forma parte del citoesqueleto y de la relación entre las neuronas y estas células. Y lo mismo, las mismas implicaciones clínicas, traumatismo craneoencefálico y enfermedades neurodegenerativas para seguimiento, respuesta al tratamiento, evolución, etc. Vale, pues vuelvo a decir lo mismo. Lo más importante, que se liberan de forma aguda, que son muy específicas del cerebro y aquí viene un poquitillo pues las curvas, ¿no?, de liberación, los niveles en sangre y el tiempo transcurrido. El VCHL1 es el que primero alcanza su punto máximo, que es a las 8 horas, sin embargo que el otro a las 20, pero se prolonga un poco más en el tiempo. Y una cosa importante es esto, 12 horas. Este área lo marcan de otra manera, porque es el límite de tiempo que de momento tenemos para pedir los marcadores. Ante un traumatismo craneoencefálico que haya ocurrido aquí, hasta aquí podemos pedirlos. A partir de ahí, como ya, por ejemplo, uno de ellos, y el test lo que hace es la combinación de los dos, pues ya no debemos pedirlos y debemos actuar pidiendo un escáner. Si está indicado, claro. Y esto es lo mismo, ¿no? Ante un daño por un traumatismo craneoencefálico, estas proteínas pueden pasar la barrera hematoencefálica y pueden detectarse en sangre periférica, con ese límite de 12 horas, ¿vale? Y este fue el estudio del año 2018, publicado en el Lancet, que hace que el test rápido de estas dos proteínas consiga el aprobado la FDA, con una sensibilidad muy alta, pero sobre todo un valor predictivo negativo también muy alto. La especificidad, sin embargo, no fue tan alta. Y de esta manera es cuando empieza un poquitito toda esta historia, ¿vale? ¿Cómo se utilizan? Bueno, tienen que ser pacientes mayores de 18 años, porque el estudio que he dicho antes, así eran todos los pacientes. Está en estudio, pero todavía no hay nada en menores de 18 años, por lo cual tarde o temprano, digo yo, que se puedan llegar a utilizar en menores de
de 18 años, que también es muy interesante ahorrarles la radiación, ¿no? Tienen que tener, como ya hemos dicho, menos de 30 minutos de pérdida de consciencia para que sea un traumatismo craneoencefálico leve. Y luego hay dos grupos. Los que, bueno, la escala de coma de Glasgow siempre es 13, 14, 15, pero si tenemos 13 o 14 no deben asociar ninguno de estos factores de riesgo que son los habituales, antiagregados, anticoagulados, que tengan intoxicación por alcohol, drogas, vómitos, cefalea, que suelen ser, por ejemplo, los que tenemos en nuestro protocolo actual. Sin embargo, los de Glasgow 15 sí que pueden tener otros factores de riesgo asociados. Y menos de 12 horas, como ya había dicho, por la cinética que tiene de liberación las proteínas. En ese caso, en vez de pedir el escáner, solicitaríamos los biomarcadores y, como dice la casa comercial, pues es la combinación de los dos para que nos ayuda a determinar si lo necesita. No nos dice que sea un sí o un no estricto, sino que es una ayuda para nosotros como clínicos decidir si lo vamos a pedir o no, ¿vale? Y es confiable su resultado porque tiene un valor predictivo negativo muy alto, son muy sensibles y por tanto hablan de que puede reducir hasta en un 40% la necesidad de hacer un escáner innecesario porque no suele haber, ya hemos dicho, que solo un 7 o un 10% van a tener una lesión y normalmente leves. Vale. El tiempo al resultado son 18 minutos. Son 18 minutos desde que metemos aquí la muestra centrifugada. Claro, hay que sacar la muestra, bajarla al laboratorio, centrifugarla y meterla. Mm, una hora. Yo creo que será una hora si todo va bien, porque ya sabemos que en urgencias hay que ir combinando todos esos pasos para que el análisis llegue donde tiene que llegar. Los niveles son estos, no tenemos por qué saberlos. El laboratorio los va a analizar, todavía no sabemos cómo los va a expresar, pero ellos sí que nos van a expresar de forma no cualitativa, sino, perdón, no cuantitativa, sino cualitativa. Como tienen que ser los dos negativos, el test solo será negativo si los dos son negativos, si los dos están por debajo de este umbral. Con que cualquiera de los dos esté igual o un poquitito por encima, nos lo van a expresar como positivo, ¿vale? Y entonces, al revés de lo que dice aquí, que dice un resultado negativo se suele asociar con la ausencia de lesiones intracraneales, será lo contrario. Puede que haya una lesión, pide un escáner. Y la otra novedad es esa, ¿no? Si salen negativos, como son, nos transmiten confianza, si todo cuadra, si el paciente ya no tiene clínica, podemos darle el alta con las recomendaciones habituales. Como dice también el consenso europeo, que pues, si son negativos, le demos el alta. Si son negativos y no hay clínica ninguna. Evidentemente, si tenía un Glasgow de 13, 14, se lo hemos pedido y tal, hay que esperar a que se recupere. O sea, todo tiene que cuadrar. Con lo cual, de esta manera, nuestro actual protocolo, quizás este año, con suerte, no es que vaya a ser este, pero bueno, quiero decir que pase algo basado en los biomarcadores para intentar ahorrar escáneres y algo más a nuestros pacientes. Porque, ¿por qué cambian el manejo? Bueno, parece que las altas pueden ser un poquitillo más precoces por el ahorro del escáner. Y esto, que lo tomo de una presentación que hizo la doctora Gutiérrez del Hospital de Granada, bueno, nada, insiste en la seguridad del altísimo valor predictivo negativo. Evita, si no hacemos el escáner, evidentemente, evita la radiación. Es más económico el test frente al escáner, porque muchas veces yo mismo olvido que el escáner vale. Está ahí y asumes que ya está, pero es más costoso hacer un escáner que hacer un test. Ellos, en su periodo, que no recuerdo cuánto es, de otro estudio sí, supone un ahorro de 40.000 euros, pues bueno, bien ahorrado está. Y menor tiempo en urgencias, menor tiempo en urgencias. Aquí el escáner realmente se hace muy rápido. Igual, con este plazo de una hora, alguno nos va a entrar prisa y lo vamos a querer llevar al escáner, pero bueno, tiene otros beneficios, ¿vale? Ellos ahorraban 4 horas. Ahora, este había hecho un poquitito de mención antes. Este es uno de los últimos que se ha publicado en la Revista Española de Urgencias y Emergencias del Servicio de Urgencias y Análisis Clínicos de un hospital de Tenerife. Ellos pasaron de trabajar con el antiguo protocolo sin biomarcadores a instalarlo con biomarcadores y seguir
más o menos el consenso propuesto por SEMEX. Realizaron un 33% menos de escáneres respecto a cómo funcionaban antes. Fue más económico, por supuesto, porque es más caro hacer un escáner que los biomarcadores, evitar radiación al paciente, está más disponible la sala del escáner para cualquier otra exploración. Su reducción en el tiempo de estancia en urgencias fue de 3 horas y media. Como dice aquí, al disminuir el tiempo de observación, porque puedes dar el alta al paciente si está recuperado, y bueno, pues optimiza el proceso asistencial, ahorra recursos, disminuye la ocupación de espacios y facilita el confort del paciente y familiares. Hay bastantes beneficios para los que trabajamos en urgencias a priori. Luego ya veremos cómo funciona y si conseguimos que sea así. Vuelvo a nuestros datos porque ya que algo hay de lo nuestro, quiero compartirlo con vosotros y además no lo sabe nadie, sois los primeros en saberlo. Bueno, voy a comparar su estudio con lo que tenemos nosotros, porque es congruente. Ellos analizaron 321 pacientes, la distribución fue esta, 54% hombres, 43% mujeres, edad media 57 años, causa más frecuente del TCE fue la caída casual, seguido del síncope, y un 66% fueron positivos a los biomarcadores. Nuestros datos de momento son pocos, pero llegaremos a los 150, 180. Nosotros, 71 de momento. La distribución es un poco distinta, que es 57% mujeres, 42% hombres. Nuestra población es más mayor. El más joven tenía 22, la más vetusta 102. La causa más frecuente esto es igual. Caída casual, 52%, síncope 12%. Pero claro, nuestros biomarcadores, al tener, y aquí introduzco otra idea, al tener una población 20 años mayor, son más frecuentemente positivos. La idea es, a más años, sin TCE, solo porque tienes más años, es más frecuente que tus biomarcadores sean positivos. Y luego, pues bueno, el 57% fueron dados de alta y un 32% entre UCI y pH pues han precisado observación y un 10% tuvo que hospitalizar porque tenía patología. O se asoció a alguna otra patología y al final han tenido que ingresar. Este es el estudio de los resultados de Tenerife. A ver, ellos en total son 204 escáneres. Aquí es como analizan las sensibilidades, sacan las sensibilidades y los valores predictivos, ¿no? Vamos aquí. Los escáneres que tienen lesión, los marcadores fueron positivos y ninguno fue negativo, o sea que no falló. Su valor predictivo negativo es como nos lo dicen, 100%. Aquí es donde falla. 172 sin nada, sin lesión en el escáner, pues bueno, tenían biomarcadores positivos. 15 negativos. Su especificidad no es tan buena ni su valor predictivo positivo. Nuestros datos son estos, que son iguales prácticamente. Nosotros hemos hecho, o tenemos 71 pacientes, se ha hecho escáner a todos. Lo que se hace es como validar los biomarcadores. Hay mucha literatura, pero bueno, pues nos lo han cedido para que veamos que es como consta. Con lo cual, de nuestros 71 escáneres, solo 6 tenían patología asociada al golpe. Y todos fueron positivos a los biomarcadores. Ninguno tuvo un marcador negativo y tenía premio. No. Con lo cual, su valor predictivo, perfecto. Sin embargo, en el otro lado, los que no tenían ninguna lesión asociada al traumatismo, pues bueno, 60 fueron positivos, 5 negativos. De ahí estos resultados. Pero, como vemos, es exactamente igual que lo que dice más o menos la literatura y lo que consta aquí. Y ya hay muchos hospitales en España que ya los tienen disponibles. Pues todos estos, alguno de nuestro entorno, como el Complejo Hospitalario de Navarra, de Pamplona, y esperemos que nosotros en breve, ¿no? Esto es un protocolo de un hospital importante de España y por repetir cómo es pacientes, ellos ya están funcionando con ellos. Pacientes mayores de 18 años, 12 horas previas, plan de actuación. Criterios de solicitud, pues tiene que ser, bueno, ya hemos dicho, mayor de 18 años, incluye antiagregados y anticoagulados
que son los factores de riesgo, entre otros, con TCE leve, ya recordamos lo de la pérdida de conciencia, la escala de Glasgow, e igual, 13-14 sin factores de riesgo o 15, pero sí tienen factores, ¿no? Estos, si lo han sufrido en las 12 horas previas, podemos pedirle los biomarcadores y a los que no cumplan estos criterios, escáner como hasta ahora, ¿vale? Vale, ¿cómo solicitarlo? Ellos ya lo tienen, pues cómo solicitarlo, se informa como positivo o como negativo, ya dice que se informa de manera cualitativa y hablan de 60 minutos, que yo creo que puede ser, sí, lo normal. Si son negativos, si los dos son negativos, el paciente está estable y no existe otra condición que lo contraindique, se da el alta al paciente, sin prueba de imagen. Se darán por escrito las recomendaciones, bueno, recomendando vigilancia domiciliaria entre 6 y 24 horas. Sí, por contra, si son positivos, escáner, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que el futuro inmediato será que dispongamos del test y que elaboremos un nuevo protocolo de asistencia. A medio plazo, como he dicho antes, que influye la edad, ya hay estudios de este mismo año, del año 2025, en el que proponen, por asemejarlo a algo, pues como el ProBNP ajustado por edad, el dímero-D ajustado por edad, que los biomarcadores en mayores de 65 años también tengan un límite superior de normalidad para conseguir una mayor especificidad y ahorrarnos bueno, sí, ahorrarnos más exploraciones con seguridad. Es decir, que sean más específicos pero manteniendo la misma sensibilidad y el mismo valor predictivo negativo. Y esto ya a más largo plazo, ahora no, pero si dispusiéramos, no me lo he inventado yo, está escrito, tampoco soy tan listo, eh, si dispusiéramos de una prueba a nivel de capilar, pues un paciente que atendemos en atención primaria o en deporte en 0,61 o en prácticas deportivas que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico, pues con esta prueba, teniendo en cuenta que es fiable, podríamos quitarnos de en medio el trasladarlo para hacerle un escáner, ¿no? Con lo cual, aunque lo he dicho muchas veces, pero bueno, a modo de resumen, han venido para ayudarnos a valorar qué pacientes precisan o no un escáner. Hablamos de nuevo, mayores de 18 años de momento, aunque está en estudio en menores, menos de 12 horas de evolución del golpe, perdón, traumatismo craneoencefálico leve, Glasgow, bueno, ya lo he dicho, Glasgow 15 con factores de riesgo 13-14. El test será negativo si ambos biomarcadores son negativos. Debe haber ausencia o resolución de la clínica, si no, algo falla, por mucho que digan los biomarcadores. Y, por supuesto, prevalece el criterio médico. Y al evitar o al no hacer un escáner, pues ya hay publicaciones, ya nos dicen que es un ahorro económico, menos radiación, reducción de la estancia de urgencias y optimizar el proceso asistencial, pues porque el escáner está disponible, disponemos de un hueco porque la persona ha podido ser dada de alta, etcétera. Y ahora quería poner unos ejemplos de casos clínicos. Podría haber, pero bueno, cuando preparé la charla y lo he reciclado para cuando la di en urgencias, pues los he reciclado. En ese momento no teníamos nada, ni siquiera nos habían cedido nada, así que están sacados de esta charla, que si no la habéis visto os animo a verla, que está muy bien. Está disponible en YouTube. Y había hablado de un hospital de Granada, que es el que más, yo creo que es el que más experiencia tiene. Creo que aquí dice que hasta 5.000 casos analizados con biomarcadores, que es una pasada. Entonces son de ellos, ¿vale? Pongo la propuesta que yo decía de un algoritmo similar, ¿no? Para comparar. Entonces, son casos reales. Tienen un hombre de 20 años que sufre un traumatismo craneoencefálico por un accidente de moto, que es el factor de riesgo. No ha perdido el conocimiento, llega con un Glasgow perfecto y no tiene focalidad. Bueno, pues eso, menos de 30 minutos, es un adulto, más de 18 años y está aquí porque tiene ese factor de riesgo que es el accidente de moto, ¿no? Le hacen, como veis, bueno, eso, menos de 12 horas, hacen los biomarcadores, son negativos, nos solicitan escáner y le dan el alta. Yo siento poner este caso como primero, pero es que era así. Ellos dicen que reconsulta los 3 días porque le duele la cabeza y que no le hicieron un escáner. No digo nada, simplemente pues lo cuento como ellos mismos lo contaron, que me parece también interesante, porque esto nos pasará.
pautan analgesia, no hacen escáner, no reconsulta de nuevo. Claro, todos estos casos, no sé si lo voy a... Pero todos los que comentan aquí saben que no reconsultan, o porque han hecho, no sé qué, el seguimiento no sé cómo lo hicieron, pero bueno, eh, es gente que no vuelve. De los que estamos recogiendo, yo también he ido mirando, bueno, claro, estos tienen escáner, pero habrá que en un futuro, cuando tengamos los biomarcadores, pues también buscar la forma de que ver si reconsultan o no. Segundo caso, un hombre de 73 años que tiene una caída fortuita en vía pública, se da un golpe en la cabeza, se hace una herida, hace una hora, cumple el criterio del tiempo, tiene un factor de riesgo que es 73 años, llega con un buen Glasgow, otro factor de riesgo que es que toma el Ladiro y, claro, pues ellos funcionan con los biomarcadores, se los hacen, son negativos, no solicitan escáner, le dan el alta y perfecto. Claro, ese hombre poco estará en urgencias. Hombre de 62 años, accidente laboral, pierde la conciencia 10 minutos, hace 3 horas, tiene un Glasgow de 15, no tiene focalidad, pupilas isocónicas normales activas, pues lo dicho, funcionan con biomarcadores, piden biomarcadores, son negativos, no hacen escáner y dan el alta y no reconsulta. Aquí se empieza a liar un poquitito, pero bueno, mujer de 51 años que tiene un síncope, sufre un traumatismo craneoencefálico, herida de inciso contusa, hace 2 horas, cumple el criterio del tiempo de evolución, viene con un cuadro de amnesia global transitoria, un Glasgow de 14. Este estrictamente yo creo que estaría en este grupo, con lo cual, pero bueno, el caso es así y os lo cuento. Analítica con marcadores, negativa. No piden escáner y dan el alta porque se recupera de la amnesia y recupera el Glasgow y no reconsulta. Este, que también es importante porque es algo frecuente en urgencias, es una mujer que es joven, pero está institucionalizada porque tiene una parálisis cerebral y un deterioro cognitivo severo y se ha caído de madrugada en la residencia hace 8 horas. Cumple el criterio este, tiene un TCE, el Glasgow, a saber, vemos que está consciente, hablar poco. Pupilas normales no colaboran en la exploración neurológica y ellos hacen el test, es negativo, confían, como dice el test, y no hacen el escáner y le dan el alta a las 2 horas tras suturar la herida y no reconsultan. Esta paciente a día de hoy en nuestro hospital permanecería 24 horas. No es ninguna crítica, es nuestro protocolo actual. 2 horas y le dan el alta. Parece importante. Este es un hombre de 34 años, se cae en vía pública porque tiene un consumo de alcohol concomitante. TCE, bueno, este es más complicado, pero son unos valientes en Granada y supongo que su experiencia les haga hacer estas cosas, ¿no? TCE facial, pérdida de varias piezas dentales, herida en la mucosa labial. No sabe decir si ha perdido el conocimiento. Glasgow 13 cuando llega, porque está ahí que responde cuando le llamas, un poco confuso. No tiene pérdida de visión, ha tenido vómitos. Vamos, yo le haré un escáner seguro. Pero allí le hacen el test de biomarcadores. Es negativo, no solicitan el escáner, aguantan el tipo, recupera el Glasgow, ya ve, vamos, bien, recuperado. Alta a domicilio. Tras, supongo que la sutura y ven que no reconsulta. Entra a las 8:36, se va a las 11. Y creo que este era el último. Sí, recordaros, Santander. Este sitio es Santander, es muy bonito. Tour, Palmeritas y heladitos al lado, ¿vale? Si vais, me llamáis que suelo ir cada mes. Y nada, si tenéis alguna duda, pues, y puedo resolverla, estaré encantado. ¿No hay dudas? No tenéis ninguna duda. Sí, Lo que digan genera muchísimo. A mí me parece de Granada, como dice, está un vino de cojones. Eso entiendo porque los pacientes 13, 14 no se llevan un escáner. Entiendo la importancia del biomarcador, por cómo están presentados los casos que tienen la focalidad. solo se sale, cumplen todos los criterios, salvo ese por ser pejiguero, pero yo también creo que hay que ser fiel y si ellos lo han presentado, y a ver, también tienen una experiencia maja, tienen 5.000 casos, o sea que, pero bueno, yo creo que sí que hay que ajustarse al protocolo, pero los presentaron así
reclamaciones, podéis bajar a Granada y decirles, no, pero ya ves que luego no reconsultan. No, no está adaptado, no está ajustado al protocolo, porque el protocolo te dice que en cuanto tengas 13 o 14, si existe algún factor de riesgo, en el caso de la mujer sería la amnesia, en el del que ha bebido todos, eh, bueno, supongo que eso lo haga hacer la propia experiencia, lo mismo que el primer caso, que reconsulta en 3 días con cefalea. Confían y hay que confiar porque los datos son esos. Y ya veis que aquí incluso también están, tenemos pocos de momento, pero cuadran con lo que dicen todas las publicaciones. Yo creo que hay que hacerlo. Hay que incluirlos y hacerlo. Una preguntita. ¿Cuánto, o sea, qué tanto de hiperagudo tiene el marcador? O sea, ¿cuánto tarda en positivizarse? A partir de la primera hora. A partir de A la partir de primera la primera hora. hora. A partir de la primera hora. Sí, Vale. hombre, ahí Vale. sí. Eso me había parecido entender. Es a partir de la primera hora. Si Vale. vemos que justo se acaba de, pues, chico, dale un margen entre que pide las pegatinas y se pone el pijama, pues habrá pasado una hora del traumatismo. Normalmente, pero pues, de todo puede pasar. No vaya a ser que encima cometamos el error de que haya sido porque se acaba de dar un golpe. Pero es a partir de la primera hora. Sí, eso se puede recalcar. Una vez que hagamos el protocolo, entre la primera hora y las 12, ya está. Sí, sí, claro, claro. Segunda pregunta es la adaptación a la edad o a las patologías preeminentes. Sí. Claro, Bueno, ahí sí eso a que- día de hoy, la pega es que vamos a hacer más escáneres innecesarios, porque basalmente tienes un nivel más alto del biomarcador por ser más mayor o porque tengas tienes una un ictus, un Parkinson, un Alzheimer. Pero, como he dicho en esa publicación que es de este año y hay más, están precisamente eso, haciendo estudios para aumentar, ajustado a la edad en mayores de 65, subir un poquitito el umbral de uno de ellos, del GFAP, de manera que puedes rescatar más pacientes manteniendo la sensibilidad y el valor predictivo negativo, es decir, no metiendo la pata. Y consigues ahorrarte más escáneres. Con lo cual, bueno, pues hay esperanza también en ese sentido. Bueno, yo me gusta equipararlo al dímero D, que lo ajustamos por edad, y al ProBNP, que también tiene unos rangos por edad. No sé lo que cuesta. ¿Cuál? No sé lo que vale Ah, no lo sé. el ProBNP, no sé lo que vale la VSG, no sé lo que vale la propiofitonina. Sí sé que el laboratorio se queja amargamente de que pedimos muchos, luego ganan dinero. Ujú. Me agrada que esto cueste 30 pavos, que se añaden a la mayoría de cosas, porque yo no sé qué os parecerá a vosotros, pero en mi experiencia, el 90% de las situaciones de aquí hubiera ido fiscal. Es decir, son 30 pavos más 150, 180. Entonces, el gerente, yo me voy a poner en plan gerente, he tenido que hacer labores a veces, y te va a decir el gerente que por qué vas a tirar esos 30 pavos si le estás haciendo un fiscal. O sea, no le importa eso que tú me dices, porque al final resulta que evitaba el 40% de los innecesarios, es decir, que asumes un 60% de los innecesarios, que pasa lo mismo que en mi campo, de el 10% o el 5% de las apendicitis blancas. Que es asumible, es decir, estamos hablando que el coste-beneficio tiene su aquel, ¿eh? Sí, hombre, habrá que analizarlo. Esto es. Entonces, no termino, hay cosas que no lo traen. Y te preguntaba lo de la latencia de cuando sube, Una horita. porque cuando se hace la de futuro, atención primaria, deportes, yo que me dedico a eso también en mis ratos libres, o sea, me parece una broma. No, pero bueno, eso ahora mismo es ciencia No ficción. hay nadie que aguante a un paciente con un traumatismo encefálico una hora aquí para luego sacarle tal. O sea, ¿tú has visto ahora, tú conoces ahora el protocolo de TC del fútbol? No. Es para echarse a llorar, es para reírse, por no llorar. Para reírse por no llorar. Se para el partido. Se para el partido. Bueno, como ahora no está ni. Vamos. Es una cosa, yo no sé quién está metido por medio, me gustaría saber, porque es algo que no han publicado. Claro, porque la Federación Española de Fútbol, cuando hace este tipo de colaboraciones, suele aportar información, pero me da la risa. Entonces, pero vamos, sí que me parece que decir que, ¿no? Es que el dinero llegó para quedarse y si tú tienes un dinero negativo, pues el valor predictivo de un TEP
pues está ahí. Yo creo que es algo similar. Pero ¿sabes qué ocurre con eso también? Efectos legales. Que muchos de esos libros algunos de esos libros tienen el tag hecho, ¿eh? Ah, bueno. Tienen Sabemos el tag que hecho por el tema porque hacemos mucha medicina preventiva, mucha de defensa. todo eso lo podemos analizar, pero bueno, ya lo dicen que es una herramienta, que prevalece el criterio del médico, que es una ayuda para tú decidir si sí o si no, y que por supuesto no tiene que haber clínica. Si algo no te cuadra, no lo pidas. Pues es que pasó un poco similar con otro tipo de biomarcadores con otro tipo de biomarcadores que se implantaron también para el shock y esto, ¿no? Entonces, a mí quiero verlos, quiero que pase un poco de tiempo, quiero que evolucionen, porque, en fin, algunos Claro. están cogidos. Bueno, ahora es empezar a trabajar con ellos e ir viendo, ¿no? Sí, sí. No sé, en Granada tienen 5.000 casos, que son muchos. Y para ellos, bien, funcionan bien. Sí, sí. No sé, ya lo veremos. Están cambiando los tiempos, ¿no? Antes todos recordamos que una observación de un traumatismo orgánico por desde fuera eran 4 horas. Que había una barrera ahí, 4 horas, y en 4 horas tú no mueves nada, ¿sabes? Estos, a mí me parece, en fin, Sin biomarcadores, también el documento de consenso europeo sí. te dice que aunque no uses los biomarcadores, si el escáner no está indicado o si has hecho un escáner y es negativo, si el paciente tiene ausencia de clínica, incluso con factores de riesgo, habla de alta. Que aquí, Con el escáner tienes una imagen que te puede servir de defensa en ese momento. O sea, lo digo porque aquí con un escáner hecho, si está anticoagulado, lo tenemos 24 horas. El protocolo actual. Y bueno, pues ya hay otros documentos que dicen que no. Así que habrá que, bueno, y tú sabes que una de las infecciones sí. cerebrales puede ir con la clínica, tú le presentar en las primeras horas y ser negativo y aparecer a las 6 horas o a las 12. Uno de los casos solo tenemos 71 y uno de los casos hace el subdural en la UCE y sube a la planta. Ya, bueno, claro. Sí, creo que sí, porque además, creo que sí, pero podría, creo que sí, ahora no me acuerdo exactamente, pero me la anoto y te lo digo. Correlación de niveles. También hay correlación en los niveles. ¿Cómo? Espera, perdona. Lesiones asociadas al traumatismo, a sangrados fundamentalmente o contusiones a nivel del parénquima cerebral o subdural epidural, o subaracnoidea o hemorragia, un hematoma lobar, una contusión. Esos son los hallazgos más frecuentes. Sí, O edema cerebral. o edema, o edema. Sí, con que haya algo que sea capaz de lesionar esas células y estas liberar las proteínas que analizamos, eh, sería suficiente. Ujú. Sí, pero el caso que me has preguntado tú, ahora no recuerdo. Creo que sería positivo, era una señora muy mayor. As- Casi seguro. Los pocos que eran negativos eran los más jóvenes. Alguno mayor, que incluso cuando lo estaba analizando y veía uno joven, digo, pero luego veía que eran positivos y digo, esto no funciona. Pero bueno, luego con la recopilación de todos parece que sí van cuadrando las cosas. Sí, ya veremos si funciona o no. No, no, no creo que sea este el principio. A ver, a mí se me dan muy bien las matemáticas. Yo he hecho los cosas.
Y las cuentas ahora no me salen. Me parece que hay que están fiándose demasiado y que pueden acabar en el juzgado. Porque ha habido un par de casos de los que cuentan que dicen no, no tal. Pero el laboral ha podido perfectamente acudir a su mutua y acabar en un hospital privado. Por ejemplo, estoy haciendo asociación de cosas que ocurren habitualmente y que luego tú no te enteras. Inicialmente puede aparecer en un público, pero su laboral termina en el privado y se sale del ramo. O le pasa cualquier otra cosa y no te enteras. Pues tienes parte de razón, pero hay de todo. Hay gente que traga con todo y hay gente que reclama sin ninguna razón. Los más. Asesorados por alguien médico, no te equivoques nunca. Detrás de muchas de esas reclamaciones hay un médico. Lo digo por experiencia. ¿Os ocurre alguna cosilla más? Creo que el ámbito de la pareja, por ejemplo, para aplicarlo, no sé qué clase. No. Sobre todo, rápido. No, por eso quería decir que lo más inmediato yo creo que es que lo tengamos disponible. Según vayan saliendo los estudios, seguro que cambian los rangos y empieza a aplicarse en menores de 18 años. Lo otro, no. Me parecía interesante o bonito decirlo, porque sé que iba a venir gente de primaria o vosotros, pero eso no es para ahora. No. Igual no se puede hacer nunca. Pero bueno, escrito está. Escrito está. Sí, sí. Pero lo que tú dices, que es que pues, muchas veces nos va a ser útil, salvo que realmente hubiera una prueba, pues como lo que está, bueno, que fuera como el analizador, el EPOC, ¿no? Que te da los, pues que dispusieras de algo así y que fuera fiable, claro. Ahora no existen ni están bien. No, a ver, si las cosas al final lo que resulta se va entendiendo. Pero al principio, pues hay cosas que te pueden generar más confianza al inicio y otras, pues que te quedas un poco así diciendo, en fin. Fuera de ahí es, vamos, es ser un talibán. Sí, a día de hoy no. Claro. Fuera de ahí yo personalmente creo que eso sería ser un talibán. Y si tengo que definir a los de Granada, para mí es un poco talibán. Y ya está, con cariño, se lo diré este año. Dentro de la semana que viene. Muy bien. En el Congreso de Murcia, ¿no? Es que hay cosas que. Sí. Muchas de estas cosas. Sí, sí. A ver, ahora, a ti tengo un paciente que te dicen que vendrían porque sospechan la trombosis venosa profunda y igual no hay nadie experto en ecografía y le piden un dímero D mientras llega alguien y el dímero D sale negativo y se acaba la película. O sea, eso ahora es así, es ley. Eso ahora es ley. ¿Me entiendes? Y cuando empezó, pues igual me podía haber pasado lo mismo, ¿sabes? Pero ya lo sabemos que sí. Entonces, no, vamos a ver, yo no le quiero poner puertas al campo. Pero ahora me parece que está cogido con hilos, que tiene muchas rejillas, muchas. Iremos viendo según Sí, vayamos sí, trabajando con él. sí. Cuanta más gente se una, he visto muchos hospitales, pero había mucho comercial. ¿No? Bueno, Ya hay hospitales cañeros, ¿eh? sí, bueno, A ver, el sí. de Granada no lo conozco, pero bueno, tiene muchos pacientes. De Pamplona y luego Ramón y Cajal, la Fe de Valencia, Sí. el Gregorio Marañón. Bueno, hay de todo, sí, sí, hay de todo. Mm.
¿Alguna cosa? ¿Tomamos un café o...? Hoy es jueves. Aquí. ¿Alguna cosilla? ¿Cuándo prevés que han dicho? ¿Cuándo preveo? Sí. Doctora Aguas, doctoras, hay que pedir los, acordaos, TCE, esos criterios que están ahí en boxes, segundo tubito. En cuanto terminemos esto, analizar los datos, presentárselos a dirección. Yo pensaba que las cosas iban más rápido, pero no, las cosas de Palacio van despacio. No. Y luego si se mete el selene por dentro ni te cuento. Porque con la guerra del VIH y lo que hiciste, Ujú, por la importancia que tienen los servicios de urgencia en la decisión precoz, el ujú. servicio de urgencia, que ha sido el programa de Se Deja Tu Huella, ha sido un éxito enorme, un éxito enorme. Y lo que más costó fue que el programa se adecuara a las historias para que saliera la alarma en cuanto ponías Pues cualquier también, claro. fin y luego podías hacer la función. Pero bueno, por eso te pregunto, a veces tenemos el enemigo en casa. No, y nos puede pasar mil cosas. Quiere decir que podemos intentar sacarlo desde el triaje, si es un paciente que va a consulta, si tenemos la habitual tiempo de espera, pero si la muestra se queda en la cajita amarilla y no baja al laboratorio, nos va a dar igual. Claro, es que es un montón de cosas que tenemos que cuadrar. Esas son cosas ya del laboratorio que no te puedo responder. No, cuando lo tengamos disponible sí que tengo que hablar con ellos y saber. De momento, a ver, claro, ahora las bajan y directamente cuando lo identifican, porque como lo que hacen en el estudio, no las analizan, para que podamos no quemar tantas pruebas en el calibrado, lo que hacen es almacenar varias, y que puedes almacenarlas congeladas un mes, y entonces hacer como todas de golpe para, de esas 200 pruebas que nos han dado, exprimirlo al máximo. Pero claro, ellos según bajan la muestra ya la han congelado, la centrifugan y la congelan. Pero si se puede estropear no te lo puedo decir, no lo sé. No lo sé. ¿Algo más? Tenemos por terminada la sesión entonces. Pues muchas gracias, Goyo. Nada. Y nada, lo hizo, ¿eh? Algo cerca. Respecto. La oferta de cerveza que está en la mercado.